Considere el planteamiento del problema temporizador al trabajo, una tabla de sus variables de entrada-salida, el diagrama de estado-tiempo y adicionalmente un resumen de la tabla de elementos empleados para el desarrollo del ejercicio dentro del software. Ya que hemos recreado mediante lógica de contactos el funcionamiento lógico del control para este ejercicio temporizador al trabajo, vamos a replicar el mismo funcionamiento de control pero a través del lenguaje GraphEd, del lenguaje gráfico, aprovechando el módulo que contiene el software. Entonces rápidamente vamos a eliminar estos elementos para que no generen ningún control sobre el mismo control, y entrando al explorador del proyecto, clic derecho sobre el título de nuestro proyecto y en nuevo encontramos la pestaña denominada carta de función secuencial. Corresponde a un nuevo diagrama que me va a generar, donde ya podremos extraer las funciones para generar ese gráfico GraphEd. Entonces tenemos acá el título GraphEd 1, vemos como ya es una pestaña aparte a donde estábamos ejecutando el diagrama. Sin embargo, entonces antes de poder utilizar esto, debemos generar una tarjeta de entradas y salidas como de un puerto de un PLC. Entonces para ello, dentro de la misma biblioteca de control eléctrico encontramos la denominada tarjeta API. En ella encontraremos pues los respectivos puertos de entrada y de salida. Como es habitual en un PLC, se programa utilizando pues los títulos de tanto las entradas como las salidas dentro de su diagrama, bien sea el lenguaje que usen. Para este caso no es diferente. Vamos también a emplear esos títulos que vemos ahí como in0, in1, output 0, output 1 en general, según sea la cantidad de elementos que vayamos a emplear. Para este caso entonces volvemos a requerir un interruptor. En este caso vamos a aprovechar la diferencia en cuanto a la programación. Entonces tanto el denominado S1 como el denominado S0 van a ser interruptores normalmente abiertos, porque sencillamente cuando los pulsemos es que va a recibir la señal y en ese caso pues ejecutará lo que deseamos. En cuanto a la forma de alimentación de estas tarjetas, porque también debemos alimentarlas, vamos a emplear la fuente de alimentación de 24 a 0 voltios en este caso, y veamos cómo es la forma de conectarlo. Entonces para nuestro puerto común, en el puerto de entradas vamos a dejar los respectivos 0 voltios, la referencia, y en este caso los pulsadores, su entrada va a ser la parte energizada del circuito. Acá simplemente estamos poniendo el puerto sobre el otro puerto, y de esta manera generamos la respectiva conexión sin de pronto generar esa línea ahí de conexión directamente. Y de esta manera hemos conectado finalmente las entradas al puerto de entradas de lo que sería en teoría nuestro PLC. Y con respecto a las salidas va a diferir un poco la forma de alimentación. En este caso el puerto común va a tener los 24 voltios. Acá hemos retirado este y vamos a tener los 0 voltios para los terminales de salida. También vamos a emplear unos respectivos relés. Nuevamente podemos asignar
Ya tenemos nuestra respectiva conexión eléctrica para poder entrar a nuestro diagrama de carta de función secuencial y pues poder utilizar estas entradas dentro de esas expresiones de control que vamos a tener ahí. Ya una vez dentro de nuestra ventana Graphfed, vamos a empezar a incluir las respectivas etapas. En la parte superior tenemos el símbolo de etapas y si vamos en la línea que está debajo, en la flechita, me despliega la diversidad de etapas que tenemos, las que se había mencionado dentro de la clasificación: la etapa normal, la etapa inicial, la macroetapa, la etapa de entrada, salida para una macroetapa, las etapas adjuntas, en fin, en general. Vamos a incluir entonces nuestra situación inicial, en este caso a través de una etapa inicial, y cumpliendo con la regla de sintaxis vamos a generar esa alternancia etapa, transición, etapa, sucesivamente, y vamos a incluir en este caso una etapa encapsulada, se denomina acá, lo que también se conoce como etapa adjunta. Y finalmente entonces de esta manera empezamos a generar nuestro primer Graphfed. ¿Y por qué primer Graphfed? Porque es de recordar, una etapa adjunta lo que va a tener básicamente es un Graphfed en su interior. Cuando se encuentra activa va a generar dicha activación. Entonces de esta manera ya tenemos nuestro Graphfed principal. Y ahora que hemos generado nuestro Graphfed principal, vamos a incluir algunas condiciones, algunos elementos. Entonces, debido a que S1 es quien me genera el encendido de mis contactores, entonces la transición número 1 va a tener como condición de transición a su respectivo S1. De esta manera, como se había visto en el diagrama que habíamos generado, volvámoslo a ver rápidamente. Tenemos en la entrada 1, in 1 tenemos AS1 y en la entrada in 0 tenemos AS sub 0. Entonces esa condición de transición las vamos a programar con estos títulos. Entonces volvemos a abrir acá y en esta línea donde se denomina alias, podemos buscar esos elementos que vamos a usar dentro de nuestra expresión lógica. Entonces en este caso, ¿quién me activa? In 1, y simplemente el doble clic, él ya me la trae y guardamos y tenemos nuestra respectiva asociación. Igualmente, cuando entre la etapa adjunta, que es el proceso que me va a realizar el respectivo encendido y temporizado para poder prender KM2, una vez ya se encuentre en ejecución, la forma de apagarlo es oprimiendo ese sub 0. Entonces igualmente nuestra transición 2 del Graphfed principal va a ser in 0. De esta manera ya tenemos las entradas y salidas asociadas a nuestro sistema. Ahora bien, vamos a incluir el Graphfed adjunto a nuestra etapa adjunta. La forma de realizarlo es, nuevamente en nuestra ventana de explorador de proyectos, vamos a generar una nueva carta de función secuencial, lo que ya habíamos hecho. Le damos a aceptar, pero la forma de vincularlo es la siguiente. Dentro del Graphfed que queremos, la hoja de Graphfed que hemos generado, que queremos vincular a esa etapa adjunta, vamos a darle clic derecho y vamos a entrar a las propiedades de esa carta. Y vamos entonces a verificar acá la clase de etapa que en este momento se encuentra. La clase de hoja se denomina estándar, por ejemplo la que tenemos en nuestro sistema principal es estándar, pero para este caso seleccionamos encapsulada, y acá ya vamos a poder vincular a qué tipo de etapa encapsulada queremos vincular esta hoja. Podrían ser varias etapas adjuntas las que tendríamos. Entonces en este caso solo tenemos una del Graphfed 1, que así se denomina nuestra hoja donde se encuentra el sistema principal. Tenemos la etapa 2 y de esta manera lo hemos vinculado ya a esa etapa adjunta. Muy bien, ya tenemos
vinculado nuestra hoja, vamos a generar ese GraphFed que se encuentra dentro de nuestra etapa adjunta. Y como es necesario, vamos a incluir el denominado enlace de vinculación, que sería la etapa que me inicio una vez tengamos nuestra etapa adjunta encendida, activa. Y como se denomina dentro del estándar, dentro de la norma IS 6848, esta etapa tiene su respectivo asterisco al lado izquierdo, es la forma de identificarlo, cumpliendo nuevamente con las reglas de sintaxis, etapa, transición, porque son reglas que se cumplen en todo GraphFed, en cualquier instante en que se encuentre. Vamos a generar esa alternancia, vamos a incluir acá una etapa ya normal, y de esta manera ya hemos completado la estructura gráfica de nuestro GraphFed adjunto. Vamos a incluir las respectivas acciones y condiciones de transición para este caso. Entonces, una vez haya pulsado ese sub 1 o lo denominado in 1, vamos a tener el encendido de nuestra etapa adjunta. Así, cuando esta sea activada, el contactor KM1 debería ser activado. Entonces, en este caso vamos a mandar una señal a la salida output 1. De esta manera, ya al momento que sea encendida la etapa adjunta, esta etapa también va a ser activada y por ende va a cumplir esa acción que yo le estoy determinando. En este caso vamos a hacer una asignación a la variable diciendo 2 puntos igual a 1. Eso quiere decir que cuando la etapa 1 de ese subproceso sea activada, va a quedar encendida una vez se apague. Entonces va a generar que KM1 permanezca encendido. Vamos a la condición de transición, donde vamos a generar la inserción del temporizador al trabajo. En este caso bajamos dentro de las propiedades del componente y podremos encontrar una línea de comandos que nos ayuda en la programación pues de esos elementos o esa expresión lógica que queremos darle. En ella encontramos el respectivo TON, temporizador al trabajo. Veamos que el software acá me presenta una leve ayuda, por lo menos nos dice que se refiere. Dice temporizador con retardo a la conexión. Igualmente lo hace para los otros elementos, para poder comprender de qué estamos hablando. Entonces vamos a decirle que en esta parte, que una vez la etapa 1 sea activada, entonces donde estaba la N ponemos el número 1, se refiere a la etapa a la cual, con respecto a quién va a ser el temporizado, sabiendo que KM1, que la etapa 1 me representa la activación de KM1. Una vez se encuentre activa, va a empezar a hacer el respectivo temporizado. De cuánto quiero que sea el temporizado, en esta expresión que se encuentra todavía en rosado, que también tiene una letra A muy pequeña, vamos a borrarla y vamos a ingresar los 3 segundos que habíamos programado también. Con 3S ya el programa asocia esa unidad de tiempo, porque también puede ser en minutos u otro tipo de temporizado. Lo guardamos. Bueno, de esta manera, gracias a esta transición 1 del GraphFed subproceso, ya hemos generado el respectivo temporizador. Y en la etapa 2 me va a activar la salida del KM2. Entonces la salida output 2 la llamamos y simplemente será activada. Ahí va a permanecer, esta etapa número 2 va a permanecer activa hasta que volvamos a pulsar ese sub 0. En ese caso me desactiva la etapa adjunta y por ende me apaga esa etapa. Pero debido a que la etapa 1 de este GraphFed subproceso tiene una asignación donde le hemos dicho que la output 1 sea igual a 1 y va a permanecer activa, debemos también generar digámoslo así, el apagado de esa variable, y mediante otra asignación
pero en el GraphFed principal vamos a generar ese apagado del contactor KM1 y con una expresión muy similar. Simplemente le decimos que la salida output 1 va a ser igual a 0. Es otra asignación, pero ya estamos haciendo el respectivo apagado del contactor. Ahora que hemos constituido todo nuestro diagrama GraphFed para el control de nuestro problema temporizador al trabajo, vamos a verlo en estado de simulación. Antes ingresamos a la pestaña visualización y en esta opción de mosaico vertical podremos evidenciar nuestras 3 pestañas que hemos generado para nuestro proyecto. Recordemos, entonces tenemos nuestro GraphFed principal y también tenemos nuestro diagrama donde tenemos el control eléctrico y nuestra otra ventana donde tenemos el GraphFed adjunto a esta etapa. En estado de simulación vamos a ver que la etapa inicial, que es una situación inicial, se encuentra activa en el primer instante de la simulación. Esto concuerda con la regla de evolución número 1 de la norma IS 6848. Recordando que también tenemos el pulsador S1 asociado a la entrada IN1, entonces en el instante en que lo activemos vamos a tener el franqueo en nuestra transición 1 de nuestro GraphFed principal, por ende la activación simultánea de nuestra etapa número 2, que es una etapa adjunta. Veamos qué ocurre. Generamos el pulso de este elemento y vemos que inmediatamente tenemos la activación de nuestra etapa número 1 del GraphFed adjunto. Como evidenciamos, tenemos un asterisco al lado de esta etapa, un asterisco al lado izquierdo. Eso también está especificado en el estándar y por ende esta etapa se denomina un enlace dirigido. Está asociado a nuestra etapa adjunta número 2 y va a ser activado simultáneamente apenas se active nuestra etapa. Van a activarse de manera simultánea. Como vimos, apenas fue activado, volvamos a generar el ciclo. Apenas fue activada nuestra etapa número 2, empieza a generarse este temporizador al trabajo que está asociado a esta etapa, y cuando se cumplen esos 3 segundos esta condición de transición va a ser verdadera y por ende me va a generar la activación de la etapa número 2 de este GraphFed adjunto. Entonces, como vimos, ya cuando fue activada esta etapa número 1, debido a esta asignación donde decimos output es igual a 1, dejamos encendido lo que sería la salida KM1, queda activa, y 3 segundos después activamos la salida output 2, la cual no tiene ninguna asignación, simplemente va a estar activa durante el tiempo en que esta etapa 2 se encuentra activa. Una vez pulsamos ese sub 0 que está asociado a la entrada IN0, generamos el franqueo de esta transición y debido a este enlace dirigido que me conecta la salida de esta transición 2 con la entrada de la etapa inicial número 1, generamos el ciclo de nuestro GraphFed principal y ya tenemos digámoslo así, las salidas desactivadas nuevamente para generar ese ciclo de funcionamiento. Vamos a también a mencionar rápidamente que, como se menciona en la norma, el comportamiento de la etapa adjunta número 2 indica que en cualquier instante en que se desactive esta etapa se va a generar la desactivación de todo este GraphFed adjunto sin importar el instante en el que este se encuentre. Entonces vamos a pulsar rápidamente S1 y pulsar rápidamente S2, S sub 0, ¿cierto? Vamos a volverlo a hacer. De esta manera vemos que sin importar en el instante en que este GraphFed se encuentre, al momento de generar el franqueo de esta transición y desactivar nuestra etapa adjunta número 2, ya salimos de este GraphFed principal y estamos volviendo a nuestro estado inicial. Esto también concuerda con lo que nos dice el estándar respecto al comportamiento de esa etapa adjunta. Y finalmente este es el control GraphFed que se ha generado para este temporizador al trabajo.